aquí porque estamos cumpliendo el mandamiento de la Santa Convocación, como lo vamos a leer dentro de unos momentos, a nutrirnos de su palabra, a aprender, puesto que Él nos abrió la verdad, el privilegio más grande que un ser humano pueda tener. Y nosotros hoy somos ese pequeño grupo de privilegiados de estar aquí, dentro de más de 7.000 millones de seres humanos que hay actualmente sobre la faz de la tierra. Nosotros, unos poquitos, una manada pequeña, que no lo merecemos, que nada somos especiales comparados con la gente que está allá afuera, estamos hoy aquí sentados celebrando la fiesta de Pentecostés y entendiendo el verdadero significado de lo que eso representa en nuestras vidas. Y esa es la actitud que ha de ver en este corazón y en esta mente de por qué estamos hoy aquí reunidos. Más allá de cualquier obstáculo, de cualquier dificultad, que es nada comparado con lo que este día significa en nuestras vidas. Y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Ya, hermanos, que sintamos ese privilegio que Dios nos da con mucha humildad, porque insisto, ninguno de nosotros es mejor que nadie. Es por la simple misericordia del Creador que decidió escogernos de allá del mundo donde estábamos, nos escogió, nos hizo así para sacudirnos un poquito el mugre y nos trajo aquí para terminar de pulirnos, de perfeccionarnos en una lucha diaria, sin cansarnos. Fueron 40 años los que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, tuvo que caminar por el desierto. 40 años. Eso es toda una vida. No pensemos que eso es un camino de 2 o 3 días, o de un par de años. Eso es toda la vida creciendo, luchando, esforzándonos, sin dejarnos arrastrar nuevamente de la corriente del mundo. Pentecostés es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios espiritual unido, separado del resto del mundo. Y perseverar en este pueblo es un trabajo de valientes, de esforzados. Venimos a cumplir una misión. Dios nos llamó a prepararnos para cumplir una misión. Este es nuestro campo de batalla. La recompensa vendrá después, en el reino de Dios, cuando llegue ese galardón. ¿O a quién de los apóstoles vieron ustedes que su vida fue un paseo? Muéstrame un ejemplo. O la vida de Cristo mismo. Y nosotros somos sus imitadores. Pues nunca perdamos de vista quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y cómo, siendo ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo espiritual, estamos aquí dando una batalla, con valentía, con perseverancia, sin rendirnos, ayudándonos los unos a los otros, soportándonos y manteniéndonos en unión. Y veremos entonces de aquellos que Dios sacó de ese Egipto, del mundo, quienes llegaremos a la tierra prometida. Que recuerden que salieron más de 2 millones de personas de Egipto. ¿Y cuántos entraron? De los de esa generación. Entraron los hijos, pero los que salieron de más de 20, 21 años entraron 2. Mostrando que eso es un camino realmente para personas valientes que entendemos lo que estamos haciendo aquí. Entonces no demos por sentado el privilegio de estar aquí como pueblo espiritual de Dios, precisamente en esta fiesta de Pentecostés que simboliza el inicio de la iglesia de Dios, ese momento cuando llegó el Espíritu Santo al pueblo.
y que ahora ese Espíritu Santo reposa dentro de todos nosotros que nos hemos bautizado, y que es el tema que con la ayuda de Dios vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estudiar otra vez, vamos a ver algunas de las escrituras dentro de otros contextos de las que habló el señor Roberto Antiveros en su sermoncillo, y vamos a repasar qué significa este día, tanto en la parte física como en la parte espiritual, para que nos vayamos meditando en eso y para que empecemos a poner eso realmente por obra en nuestra vida y lo empecemos realmente a vivir. Yo espero que nosotros no seamos una iglesia nada más de sábados, de nada más 8 días, y el resto de la semana entonces nos olvidamos de quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Embajadores de la Nueva Jerusalén. Es decir, que nosotros estamos representando en todo momento esa Nueva Jerusalén que va a venir más adelante, y es nuestra obligación durante toda la semana ser esa luz como Cristo lo fue, que alumbra y que da ejemplo a todo el que nos rodea. Porque nos tenemos que ver diferentes a como el resto del mundo se ve. Tenemos que actuar diferente, pensar diferente, hablar diferente, hasta vestir diferente. Siempre con decoro, siempre con respeto. Representando esa ciudad de la cual somos ciudadanos. La Nueva Jerusalén. Y en Pentecostés eso tiene cada vez, su significado se acentúa. El pueblo de Dios no es solamente el sábado cuando estamos reunidos, también durante toda la semana, todos los días, dando ese ejemplo constante. Recordemos cuántos perecieron en el desierto. Recordemos cuántos se quisieron devolver a Egipto, a la esclavitud. Recordemos cuántos renegaron, cuántos se rindieron, cuántos fueron castigados, porque no fueron capaces de ver lo que Dios les tenía preparado. Que no nos pase lo mismo a nosotros, sino que tengamos siempre nuestra visión puesta en el mundo de mañana, en ese galardón que espera por cada uno de nosotros. He aquí vienen días, dice el Eterno, he aquí vienen días, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Y tengan presente el mensaje que hablamos ayer, porque los dos mensajes están íntimamente conectados. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Refiriéndose ahora a ese nuevo pacto en el que estamos nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En la primera parte de este mensaje hablamos de cuál fue específicamente ese pacto que celebró el pueblo de Israel con Dios. Y recuerdan que dijimos que el pacto es la obediencia a los 10 mandamientos y a la ley de Dios. El pacto es la obediencia a los 10 mandamientos y a la ley de Dios. Ahora bien, acabamos de leer aquí en Jeremías 31,
Jeremías 31 que el pueblo de Israel invalidó ese primer pacto. ¿Cómo lo invalidó? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo para que lo invalidara? ¿Y tendrá eso alguna enseñanza para nosotros bajo el nuevo pacto? Acompáñenme, si lo desean, al primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes. Y empecemos a ver qué nos muestra la palabra de Dios a este respecto. Primer libro de Reyes, capítulo 9, y comencemos en el versículo 1. Primer libro de Reyes 9:1. Estamos hablando de aquel momento en que Salomón terminó la construcción del templo del Eterno. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Eterno y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Eterno apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo el Eterno: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y recordemos que bajo el nuevo pacto, ¿quién es la casa de Dios? ¿Quién es el templo? Nosotros, su pueblo espiritual. A medida que vayamos leyendo, vayan haciendo en sus mentes ese paralelo espiritual, porque todo está íntimamente relacionado. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, así como Dios nos santificó a nosotros, para poner mi nombre en ella, así como nosotros llevamos el nombre de Dios y representamos a Dios. Por eso, pueblo de Dios, cada vez que hacemos algo allá afuera que es pecado, estamos dejando mal el nombre de Dios. Esa es la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Cada vez que hablamos mal, vestimos mal, hacemos un comportamiento indebido, es el nombre de Dios el que estamos poniendo en tela de juicio. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios viéndonos todos los días, y cada uno de nosotros estamos dentro del corazón de Dios. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, nuevamente sale el pacto. Nuevamente, por todas partes en la Biblia está: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, lo que pasa cuando se invalida el pacto, esta casa, que estaba en estima por Dios, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron al Eterno su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, y los adoraron, idolatría, y los sirvieron. Por eso ha traído el Eterno sobre ellos todo este mal. Una vez más, Dios le dice al pueblo de Israel con absoluta claridad que deben cumplir su parte del pacto, el cual es la obediencia a las leyes, estatutos, decretos y mandamientos que Dios nos da en las Escrituras. Y aquí hace énfasis en no cometer idolatría.
que no se vayan en pos o detrás de dioses ajenos. Y ustedes recuerdan cuando Dios hizo el pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Israel y les dio los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el primero de todos? Lo saben todos muy bien, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, que ayer leímos bastante el capítulo 19, aquí seguimos en el 20 para continuar la historia. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo mismo que le recuerda a Salomón y le dice al pueblo cuando Salomón termina de edificar el templo. Incumplió, entre otros, pero incumplió el pueblo de Israel este primer mandamiento y por eso invalidó el pacto. Claro que sí. Sí lo incumplió. Dios mismo profetizó, le dijo a Moisés, antes de que ellos se desviaran, Dios mismo les dijo, yo sé que ese pueblo se va a desviar. Dios mismo le dijo, yo sé que se van a olvidar de mí. Yo sé que se van a ir detrás de dioses ajenos. Sin embargo, Dios lo sabe todo, lo entiende todo. Sin embargo, para que el hombre aprendiera su lección, Dios lo dejó que lo hiciera. Porque si Dios no lo deja que lo haga, el hombre va a decir, no, usted nunca me dejó demostrarle que yo sí era capaz de obedecerle. Entonces Dios dice, yo sé que usted no me va a obedecer, pero hágale y veremos a ver qué pasa. Y les advierte de antemano, ustedes me van a dejar y se van a ir detrás de dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 31. Ya para los últimos días de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, y leamos a partir del versículo 16. Deuteronomio 31, 16. Y el Eterno dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Sabemos que esta es la primera muerte, por eso es temporal, se llama dormir porque Dios lo va a despertar. He aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará, y ahí está, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde van para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará el pacto que he concertado con él. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Sabemos que ellos se comprometieron a obedecer y Dios les dijo, si obedecen los bendigo, pero si desobedecen, los castigo. Mismo pacto que hicimos nosotros. Pero ciertamente, versículo 18, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho y por haberse vuelto a sus dioses ajenos. Ahora, ahí, versículo 18, tenemos hasta ahí. Ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahí está la advertencia que Dios le hace al pueblo desde antes de que el pueblo de hecho se desviara. ¿Y qué pasó? Pues que este pueblo, duro de servir como nosotros, que no nos pensemos mejores porque no lo somos, este pueblo terco como nosotros, este pueblo desobediente como nosotros, lo primero que hizo, apenas entró a la tierra prometida, apenas estaba tranquilo, ya estaba sentado, protegido por Dios, disfrutando de todas las bendiciones, recién entradito a la tierra prometida,
¿Qué fue lo primero que hizo? Olvidarse de Dios e irse detrás de dioses falsos y ajenos. Ahí mismo está, en Jueces. Eso ocurre rapidito. Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces 2, a partir del versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales, los dioses falsos paganos. Dejaron al Eterno, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Eterno. Vayan teniendo en cuenta esto para cuando lleguemos a la parte espiritual de lo que esto significa. Porque no piensen que nosotros estamos exentos de la idolatría. Estamos tan expuestos como ellos. Y a veces, sin darnos cuenta, la cometemos tanto como ellos. Cuando lleguemos allá lo van a entender. Miren lo que dice el versículo 12. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Es decir, se dejaron contaminar por lo que veían a su alrededor. Empezaron a imitar lo que hace la gente que vivía alrededor de ellos, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Eterno. Versículo 13. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Al pecar, pues Dios se aparta de ellos. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho, y como el Eterno se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Y qué pasaba? Eterno, misericordioso, grande misericordia, tarde para la ira. Versículo 16. El Eterno levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Ellos no hicieron así. Y cuando el Eterno les levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Eterno era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles. Muy similar a lo que hacemos nosotros hoy en día, que cuando estamos en un problema, vamos corriendo, nos arrodillamos, Dios, me prometo que ahora sí, ayúdeme de este problema y le prometo que ahora sí cambio. Dios nos ayuda, pasa el problema, nos olvidamos de Dios. Exactamente lo mismo hacía el pueblo físico de Israel. Apenas Dios los libraba de los opresores, inmediatamente volvían a su vida pecaminosa y en un estado peor que el anterior, que el primero. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y de hecho ustedes conocen la historia, así sucedió. Todo el pueblo de Israel fue llevado en cautividad y fue disperso por el mundo entero.
Entonces, ahí está claramente expresada en la palabra de Dios la principal causa por la cual el pueblo de Israel físico invalidó el pacto. Por eso, la respuesta a la pregunta de por qué o cómo invalidó el pueblo el pacto fue la que leímos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9 y en el versículo 8. Empezando en la mitad del versículo. ¿Por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa, a la casa de Israel? Versículo 9 trae la respuesta. Por cuanto dejaron al Eterno su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Eterno sobre ellos este mal. Ese incumplimiento entonces del pueblo físico de Israel nos lleva a la escritura que mencionábamos al principio, en Jeremías 31:31. Es una escritura fácil de recordar, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya vimos por qué lo invalidaron. Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esa escritura es muy bueno que lo leamos junto con otra escritura que está en Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel 36 y versículo 26. Son dos escrituras que van de la mano y que nos explican esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto en el que nos encontramos ahora. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Dónde fue escrito el antiguo pacto? En tablas de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En un día como hoy, que llegó el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis otra vez en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esos días en los que la ley es escrita en tablas de carne del corazón llegaron. Esos días de recibir la promesa del Espíritu llegaron bajo el nuevo pacto. Vayamos a Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos 8, y leamos los versículos 6 y 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Continuemos en el capítulo 9 y leamos a partir del versículo 11. 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, porque recuerden, vamos a ver a continuación, que cuando hicieron el pacto, se roció sangre sobre el pueblo. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto que nos rige a nosotros, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bajo este nuevo pacto, entonces, es la sangre de Cristo la que cubre todos nuestros pecados. Ya no es la sangre de los machos cabríos. Y es también Cristo mismo quien ocupa el lugar del sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces, ¿cómo se relaciona todo esto que estamos hablando con la fiesta de Pentecostés que hoy celebramos? ¿Cómo se relaciona todo esto con Pentecostés? Veamos. En primer lugar, tenemos que ustedes bien saben que cuando el pueblo de Israel hizo el pacto con Dios, el pueblo fue rociado con sangre. Esa sangre es simbolismo de lo que acabamos de leer, de esa sangre que derramaría nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Vayamos a Éxodo, en el capítulo 24, y veamos cómo fue sellado ese pacto. Éxodo 24, leamos a partir del versículo 4. Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto, del que hemos venido hablando, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. El pacto es la obediencia. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos que ese pacto entonces fue sellado con sangre. En el antiguo pacto, con la sangre de animales y de machos cabríos. En el nuevo pacto, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué nos ordena Dios en esta fiesta de Pentecostés? Repasemos una escritura que leyó el señor Roberto Ontiveros en Levítico capítulo 23, para que nos vayamos formando el panorama completo en nuestras mentes. Levítico capítulo 23, y leamos a partir del versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente de reposo la mecerá. Se
Está refiriendo a ese domingo que hay dentro de la semana de los panes sin levadura. Esa gavilla, como lo explicó bien el señor Roberto Ontiveros, significa ese momento de la ascensión de Cristo al cielo, para ir a ser recibido por el Padre, para ir a ser aceptado por el Padre Creador. Como lo dijo Roberto Ontiveros, nuestro Señor Jesucristo es primicia de primicias. Es el primer ser humano que nació de nuevo mediante la resurrección. El único ser que ha nacido de nuevo es Cristo, y nació de nuevo mediante la resurrección al ser primicia de primicias. Por eso es el versículo que esa gavilla se ofrece como primicia de los primeros frutos. Que encontramos en 1 Corintios 15:20. La confirmación de esto. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él nació de nuevo. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahí está como Cristo es la primicia de los que dormimos, de nosotros como el pueblo espiritual. Esta gavilla mecida entonces es la primicia de los primeros frutos. Los primeros frutos bien sabemos que somos nosotros, el pueblo espiritual. Cristo es primicia respecto de nosotros. Y nosotros somos primicias respecto de ¿quién? Del mundo. Somos los primeros frutos, los primogénitos respecto del mundo. Mientras que Cristo es primicia de primicias, es decir, es nuestra primicia, primicia respecto de nosotros. Veamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y leamos el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, refiriéndose a nosotros, de sus criaturas. Entonces, Cristo es nuestra primicia y nosotros somos primicias respecto del mundo. Volviendo a Cristo como la gavilla mecida, como esa primicia de los primeros frutos, leímos que esa gavilla fue mecida ese domingo durante la fiesta de los panes sin levadura, como lo explicó el señor Ontiveros, justamente en el mismo momento en que Cristo ascendió al cielo. Ojo, Cristo no resucitó ahí, para que no vayan a confundir esos dos aspectos. El domingo Cristo asciende al cielo, pero Cristo resucitó la tarde anterior, el sábado al atardecer. 3 días y 3 noches dan exactamente el sábado por la tarde. Cristo se queda esa noche en tierra y el domingo es cuando Él asciende al cielo, representando la gavilla mecida, que era la cebada. Es diferente para que no vayan a confundir y pensar que fue en ese momento, como se maneja allá afuera, de que Cristo en ese momento fue cuando Él resucitó. No, ahí fue cuando Él ascendió al cielo y se presentó al Padre para ser recibido por Él. Pues vamos a leer Juan capítulo 20, para que tengamos esto claro. Miremos que ahí no hay confusión. Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, y leamos a partir del versículo 1. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro, es decir, no había amanecido todavía, estaba todavía de noche al amanecer, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En ese momento ya Cristo había resucitado, por eso la piedra estaba quitada y aún no había salido la luz del sol. Para que tengan eso en cuenta, que Cristo ya había resucitado en la tarde anterior. Entonces, pues se asustó al no ver el cuerpo de Cristo. Y es interesante, bueno, eso es un paréntesis, porque Cristo les dijo que resucitaría el tercer día. Sin embargo, ellos van al tercer día y esperan ver a Cristo muerto.
hasta que no lo ven ya resucitado, no vinieron a creer realmente en la resurrección. La fe es cosa dura, hay que saberla desarrollar. Por eso se asustó. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Pensó que se lo habían robado. No ató en su mente, no concluyó, no, resucitó como él dijo que lo haría. Aún faltaban que desarrollaran fe. Es interesante porque así somos nosotros. Eso es un camino, es un proceso. Y dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, porque era más joven, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. O sea, Dios como que se levantó y organizó su camita. Era organizado. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro. Las mujeres con esa pasión que tienen, pensó que se habían robado el cuerpo de Dios, y se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Imagínense a la pobre María desconsolada llorando, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le habló por detrás, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió a ver quién era el que le hablaba, y dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Entonces ella, cuando se voltea y ve a Jesús ahí, cae en la cuenta que él lo resucitó. Imagínense la emoción de María. Y fue inmediatamente, obviamente, a abrazarlo. Pero él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Recuerden que ella llegó cuando estaba oscuro, faltaba que llegara la luz del día, y ese momento en que se mecía la gavilla de la cebada, era el momento en que Cristo debía ascender al Padre, habiendo ya resucitado. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ahí se ve claramente cómo Cristo, después de haber resucitado, ese sábado al atardecer, se quedó la noche, y luego el domingo, ese domingo que cae dentro de la semana de panes sin levadura, asciende hasta el Padre para que lo reciba, como esa primicia de primicias, justo en el momento en el que se mece la gavilla. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Confirmándose pues que Cristo es nuestro primogénito. Entonces, empezando en ese domingo, ese mismo domingo,
dentro de la semana de panes y levadura en que se mece la gavilla, ese mismo domingo en que nuestro Padre asciende al cielo, hay que contar los 50 días para llegar al día de hoy, para llegar a la fiesta de Pentecostés. Volvamos nuevamente a Levítico 23. Levítico capítulo 23. Y continuemos leyendo en el versículo 15. Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál día sigue al día de reposo? El día sábado, el domingo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Por eso siempre cae domingo. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Entonces, Cristo fue simbolizado con esa gavilla, que es la cebada, y 50 días después, hoy, se ofrecía el nuevo grano al Eterno. Ese grano, ¿a quién representa? A los primeros frutos, es decir, a nosotros. Este grano no es un grano de cebada, sino que es un grano de trigo. Es un grano de trigo que representa el pueblo espiritual de Dios. En Éxodo 34, ustedes pueden verlo ahí claramente. Eso es trigo. Éxodo 34, versículo 22. Dice, también celebraréis la fiesta de las semanas, que es esta misma fiesta porque se contaban las 7 semanas cumplidas. También celebraréis la fiesta de las semanas, la de las primicias, ¿de la siega de qué? Del trigo. Está ahí muy claramente explicado. Sigamos, donde estábamos leyendo, Levítico 23, versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Como lo explicó el Señor Ontiveros, un pan para cada pacto. Un pan representa el antiguo pacto y el otro pan representa el nuevo pacto. Y qué interesante también que esos panes sean con levadura. Porque la levadura es símbolo de ¿qué? Pecado. Y cuando nos representan a nosotros como pueblo, sea en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, nosotros tenemos pecado, hemos pecado. Por eso estos panes van con levadura, simbolizando ese pecado que hay en el pueblo, que es necesario erradicar y por el cual Cristo murió para perdonarnos precisamente esos pecados. Versículo 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias, que nos representa a nosotros, y los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Y luego dice el versículo 21, y convocaréis en este mismo día, hoy, santa convocación, como estamos nosotros aquí convocados en asamblea, ningún trabajo de siervo haréis. Por eso nosotros, ninguno hoy trabaja. Es un día de reposo, un sábado de descanso. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Ustedes bien saben entonces que Pentecostés pues significa 50, es decir, 50. Y si contamos entonces esos 50 días a partir de la gavilla mecida, en la semana de los panes sin levadura, nos va a dar el día de hoy. Por eso, vayamos a Hechos 2, cumpliendo
viendo este mandamiento que nos da aquí de la Santa Convocación, nos encontramos nosotros hoy aquí juntos, unánimes, unidos, y Hechos 2 hace referencia a esa situación. Hechos capítulo 2, son escrituras que hemos leído mucho en esta temporada de fiestas, pero de eso se trata. Para eso Dios hizo estas fiestas, para que en ellas repasáramos su significado y quedaran grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, cumpliendo ¿qué? Ese estatuto perpetuo, de que este día habría santa, que no nos dedicábamos a trabajar o a hacer otras actividades como el resto del mundo sí lo hace. Entonces, ¿qué relación encontramos con esta fiesta de Pentecostés y con el pacto del cual hemos venido hablando tanto? Pues ya lo sabemos, yo sé que cada uno de nosotros ya en su mente ha hecho las respectivas deducciones. En el antiguo pacto, como lo leímos, los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, estos mandamientos son escritos en tablas de carne del corazón. ¿Cómo? ¿Cómo fueron escritos esos mandamientos en tablas de carne del corazón? Por medio del Espíritu Santo, que ahora mora dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo que fue enviado aquí, en esa fiesta de Pentecostés. Leímos ya Ezequiel 36, que dice que Dios daría un espíritu nuevo a cada uno de nosotros. Recuerden esa escritura, no hace falta que la leamos otra vez. Pero sí leamos esta otra en Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Y leamos el versículo 19. Ezequiel 11, 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Vemos entonces que bajo el nuevo pacto, el convenio sigue siendo el mismo: guardar las ordenanzas, los decretos, los mandamientos de Dios. Pero esta vez Dios no nos dio un par de tablas de piedra. Esta vez los escribió en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Pues vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, y leamos a partir del versículo 32. Hechos capítulo 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya vimos cómo se asustaron cuando no lo vieron en la tumba. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, su Espíritu, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, allá donde está sentado ahora Jesucristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para quiénes? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí estamos, recibiendo la promesa del Espíritu Santo, todos aquellos a los que nuestro Dios nos llamó. Y cuando nos bautizamos nos dio su Espíritu. ¿Y qué hizo ese Espíritu dentro de nosotros? Nos grabó la ley de Dios, sus mandamientos, aquí en nuestro corazón. Dios esculpió por medio de su Espíritu su ley dentro de nosotros. Ya la ley de Dios bajo el nuevo pacto no está fuera de nosotros, está morando dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y es simpático ver cuál es el símbolo del amor. El corazón. El corazón es el símbolo del amor. ¿Y qué es la ley de Dios? Amor. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás, amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está confirmado por la Biblia misma. Mateo 22. Una escritura que se usa mucho y es muy conocida. Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás, amor, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás, amor, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿de cuáles? Del amor. Amor a Dios primero y amor al prójimo segundo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que ahora en el nuevo pacto nosotros no obedecemos a Dios porque nos sentimos obligados a hacerlo. En el nuevo pacto nosotros obedecemos a Dios porque entendemos que obedecer a Dios es amarlo. Porque entendemos que obedecer a Dios es amar a nuestro prójimo. Por eso es que en el nuevo pacto nos diferenciamos del antiguo. Porque entendemos que es la obediencia. No es otra cosa más que amor. ¿Que sale de dónde? Del corazón, de dentro de nosotros. Ustedes recuerdan que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40 y leamos el versículo 8. ¿Cómo le hablaba David a Dios? Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Venimos nosotros a cumplir el mandamiento del sábado con agrado? ¿Y aquí también la fiesta? Así es como tiene que ser. Con agrado, no con pereza, no con resignación.
porque si no lo hacemos como de la manera correcta, entonces no estamos cumpliendo estrictamente con lo que es ese nuevo pacto. Y sigamos leyendo, versículo 8, la mitad, la última mitad. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde estaba su ley? En medio de su corazón. ¿Y qué leímos de ese nuevo pacto? Que Dios iba a escribir sus leyes ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Aunque David estaba del antiguo pacto, David era un hombre que vivía conforme al nuevo pacto, porque las leyes para él no estaban escritas en tablas de piedra, estaban escritas dentro de él, en su corazón. Entonces, esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La obediencia a Dios de todo corazón. La obediencia a Dios porque nos agrada. La obediencia a Dios porque lo amamos y porque amamos a nuestro prójimo. Y no quiero terminar sin antes mencionar algo que es muy importante, que se relaciona con lo que hablábamos al principio de este mensaje. Recordemos que Israel invalidó el pacto porque desobedeció las leyes, empezando con la idolatría. Se fue detrás de dioses ajenos, de dioses paganos, de dioses falsos. Y nosotros ahora, bajo el nuevo pacto, debemos estar muy atentos de no cometer el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel, de infringir el primer mandamiento. Y tal vez pensamos que en estos momentos no es fácil cometer idolatría. Es decir, nosotros no nos imaginamos yéndonos o postrándonos de rodillas frente a un ídolo. Eso no lo hacemos nosotros, y yo sé que ninguno de nosotros ya a estas alturas tiene ninguna imagen ni ninguna estatua dentro de nuestras casas. Entonces, tal vez pensamos, no, nosotros no caemos tan fácil en la violación a ese primer mandamiento de no cometer idolatría, de no tener dioses falsos delante de Dios. Pero recordemos también que bajo el nuevo pacto, Cristo, lejos de derogar la ley, la magnificó. Por eso, bajo este nuevo pacto, no se comete adulterio cuando la persona va y se acuesta físicamente con la otra. ¿Cómo se comete adulterio bajo el nuevo pacto? Cuando desde el corazón, porque las leyes están en el corazón, se desea a la mujer del prójimo. Por eso bajo el nuevo pacto no se comete homicidio cuando se va y se le quita la vida a la otra persona, sino que bajo el nuevo pacto se comete homicidio cuando desde nuestro corazón odiamos a nuestro prójimo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa magnificación que hizo Cristo de la ley bajo el nuevo pacto. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin causa, quiere agregarle aquí, contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está lo que significa tener la ley de Dios grabada en nuestro corazón. Lo que significa obedecer la ley desde la perspectiva del nuevo pacto, donde esa ley fue magnificada. Y por eso, con esa magnificación de la ley, todo aquello que ocupe en nuestra vida un lugar más importante que Dios es entonces idolatría. Es idolatría. Idolatría bajo el nuevo pacto no es arrodillarnos frente a una estatua y ya.
Idolatría bajo el nuevo pacto es, por ejemplo, también la avaricia. Usted lo puede leer en Colosenses 3, 5 y 6. Veámoslo de hecho. Vamos a acabar. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo así que la avaricia es idolatría? Claro, bajo el nuevo pacto todo aquello que sea más importante que Dios constituye idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, bajo esta perspectiva, sí que es fácil para nosotros, si nos descuidamos, violar, infringir el primer mandamiento. Cuando no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, estaremos cometiendo el mismo pecado que cometió el pueblo físico de Israel y por lo cual el pacto fue invalidado. No por casualidad el primer mandamiento, tanto para ellos como para nosotros. El doctor Meredith escribió en el folleto de los 10 mandamientos, y yo espero que ustedes todos lo hayan leído, es un libro, folleto de consulta constante. Él escribió lo siguiente, hablando de ese primer mandamiento. Escuchen lo que dice. ¿Ha colocado usted algo en el lugar de Dios? ¿Ha colocado usted algo en el lugar de Dios? Su tiempo, su atención, su servicio, los dedica más a alguna cosa diferente del Dios verdadero. ¿Qué ídolo ha puesto usted entre Dios, ha puesto entre usted y el Dios verdadero? ¿Qué ídolo ha puesto entre el estudio de su palabra? ¿Qué ídolo ha puesto entre usted y la obediencia a la palabra de Dios? El Eterno dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. En sus páginas, la Biblia declara que Dios es el verdadero creador de la tierra y del universo. Dios es quien da vida y aliento a todas las criaturas. Pregúntese sinceramente si piensa en Dios y lo adora como su creador y como el que le da aliento de vida. Pensamos en Dios como ese ser que segundo a segundo me da el aire que respiro. ¿Qué es más importante para nosotros que mantener agradado a Dios, que es quien segundo a segundo sustenta mi vida? Y cuando ponemos otras cosas en medio de Dios y nosotros, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Estamos invalidando el pacto. Aquel que deja de venir el sábado por trabajar o por estudiar, deja de venir a los servicios por trabajar o estudiar en sábado, amigo mío o amiga mía, está cometiendo idolatría. Está invalidando el pacto que hizo. Y así sucesivamente, con todas las demás leyes y mandamientos de Dios. Entre los grandes engaños del mundo, el más grande de hoy no es el ateísmo, continúa diciendo el señor Meredith, ni el comunismo, sino la doctrina pagana de la evolución. ¿Por qué? Porque esta doctrina predicada por el Dios falso de la ciencia, que es Satanás, y habla, la evolución es un intento por explicar la creación sin el creador, niega al Dios verdadero y desconoce su naturaleza y potestad. La evolución se sitúa en la base misma de la educación del mundo, pero la sabiduría de este mundo es simple necedad para Dios. 1 Corintios 1:20. La Biblia no solamente revela a Dios como el creador, sino quien sostiene y rige su creación, interviniendo en los asuntos de sus siervos para guiarlos, bendecirlos y salvarlos.
El rey David dijo: Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es amar a Dios. Y por eso David era conforme al corazón de Dios. Eterno, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos capítulo 18, versículo 2. Centenares de veces acudió a Dios rogando que interviniera para salvarlo de alguna calamidad, el rey David. Luego nos pregunta aquí el doctor Meredith: ¿acude usted a Dios de igual manera? ¿Se refugia usted en Dios de igual manera? ¿Confía usted en Dios de igual manera? ¿Respeta usted a Dios cumpliendo el pacto que hizo con Dios de igual manera? ¿O confía en su propia fortaleza o en recursos puramente humanos? Preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Aquello que es lo más importante para nosotros es nuestro Dios. Es así de sencillo. ¿Qué es aquello que para usted es lo más significativo? ¿Qué es aquello por lo cual usted da su vida sin importar nada más? ¿Qué es? Y no podemos equivocarnos en la respuesta, porque lo leímos. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mateo 22:37. Y porque el pacto que hizo Dios con cada uno de nosotros en nuestros días es que nos dio su ley en nuestra mente y las escribió en nuestro corazón, y Él se hizo Dios para nosotros, y nosotros le somos a Él por pueblo especial, santo y escogido. Lo leímos en Jeremías 31:33. Que tengan un feliz resto de fiesta de Pentecostés.